la verdad que pensé el encuentro con ustedes de manera de poder trabajar lo que nosotros en la práctica vemos en estos procesos de restitución de derechos de los niños, niños y adolescentes en un momento histórico de este proceso, que es ese primer momento donde se toma la medida. Primero debemos entender que este sistema de promoción y protección integral de los niños, niños y adolescentes es un conjunto de organismos, entidades y servicios que van a hacer todo lo posible, es decir, van a coordinar, van a formular, generar programas, tanto a nivel provincial como municipal, que van a estar destinados a promover, prevenir y asistir, entre algunas de las funciones, como proteger, resguardar y restablecer los los derechos, perdón, de estos niños, niñas y adolescentes. Un poco lo que decía el doctor Contegrán hoy, el tema de lo que nosotros trabajamos como la corresponsabilidad, es decir, donde nos encontramos el organismo administrativo conjuntamente con el Poder Judicial y también con el Ministerio Público Tutelar. Allí es donde nosotros debemos asegurar, a través de esta intervención, el efectivo goce de los derechos y garantías de los niños que intervienen en este proceso judicial. Este sistema de protección y de promoción de derechos, por eso se organiza a través de este conjunto de organismos que trabajan, que van a ser organismos administrativos, como el Servicio Zonal de Promoción y Protección, y el servicio local, que son los servicios territoriales. Y por el otro lado, a nivel judicial, estarán los juzgados de primera instancia del Foro de Familia y los juzgados de paz en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, que vamos a trabajar en forma conjunta con el asesor tutelar. La medida de abrigo, debemos recordarla que es una medida excepcional, por la cual se toma, es decir, el Estado, a través de esta acreditación de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un niño, niña o adolescente, toma esta medida para, entonces, el objeto de esta medida de protección, que es una medida excepcional, ¿por qué? Porque ese niño, niña o adolescente, esta medida le va a significar alejarse de su ámbito familiar primario y en el cual el organismo va a tener que trabajar o va a tener que tener como excepción esta medida, como objeto esta medida, buscar ese ámbito alternativo de convivencia para que este niño, niño o adolescente pueda estar hasta tanto se trabaje, se evalúe y se implementen todas aquellas otras medidas tendientes a que los niños, niñas y adolescentes tengan preservados y restituidos sus derechos. ¿Por qué es importante que nosotros mencionemos en este momento histórico del proceso que debemos trabajar y tener muy en claro que el objetivo que nosotros debemos trabajar es la restitución de los derechos para que estos niños se encuentren nuevamente viviendo en este ámbito familiar? Es decir, esta es la primera participación y el primer objetivo que se tiene que tener por parte del organismo de niñez y también por parte del juzgado y de la asesoría tutelar. Perdón. En tal sentido, tenemos que recordar que la observación general número 14 nos dice que la conservación del entorno familiar engloba la preservación de las relaciones del niño en un sentido amplio. Estas relaciones abarcan a la familia ampliada, a los abuelos, las tías, los tíos, los amigos, la escuela y el entorno en general. Es decir, que no tenemos que tener una mirada acotada de quiénes son aquellas personas que puedan colaborar y hacerse cargo y tener al niño en esta primera etapa, en estas primeras condiciones, sino que la amplitud en este criterio de abordaje tiene que estar destinada a este entorno familiar ampliado, por el cual se tendrá que trabajar. ¿Para qué? Para que el niño esté en este primer tiempo de la medida a cargo de estas personas. Perdón, pero tengo problemas con... Ahí está. También es importante en esto que, de luego de esta primera introducción, cuando a mí me convocaron para hablar de los niños, niñas y adolescentes en estos procesos, yo la verdad que quiero compartirle algunas experiencias que nosotros hemos tenido en el juzgado, que la hemos ido construyendo con el Ministerio Tutelar, con la asesoría tutelar, y que tiene que ver con que nosotros entendamos y preservemos y respetemos y trabajemos, construyamos constantemente esta figura de sujeto de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esta figura o este reconocimiento del niño como sujeto de derechos va a hacer que nosotros entendamos y propiciemos a que debe participar del proceso en forma activa, conforme obviamente, como siempre, a su edad y a grado de madurez suficiente, debemos informarle todos los derechos que tiene, desde que tiene derecho a participar, como decía mi antecesora, de la doctora Stanley, a participar de este proceso con asistencia letrada, como también a intervenir en la definición de todas aquellas alternativas de convivencia adecuadas a su situación. Es decir, nosotros debemos imaginarnos a los niños, niñas y adolescentes como personas partícipes activas de este proceso judicial y que en principio va a ser también administrativo. Los organismos deben, en su caso, peticionar al Colegio de Abogados que corresponda a la designación del abogado del niño, recordando que el artículo 27 de la Ley 26061 establece dentro de las garantías mínimas de procedimiento la de determinar que los organismos del Estado garanticen a estos niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento, ya sea judicial o administrativo, que los afecte, a ser asistidos por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. Esto significa que nosotros imaginemos y veamos que desde el momento uno de la toma de medida, cuando nosotros nos imaginamos este proceso administrativamente, también los niños, niñas y adolescentes tienen activos estos derechos, por eso la capacitación a la que hacían alusión de las personas que han estado hablando antes que yo, es importantísimo que también incluyamos en estas capacitaciones a las personas que trabajan en los organismos administrativos. Es decir, que el cumplimiento de estos derechos que los niños, niñas y adolescentes tienen no es solo en el ámbito judicial, sino que también tiene que ser en el ámbito administrativo. Siempre debemos recordar que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar informados siempre en modo comprensible y de acuerdo a esa edad sobre sus derechos, sobre los plazos previstos por la autoridad judicial, es decir, explicarles concretamente qué tipo de trámite se está teniendo, sobre qué se está valorando. ¿Por qué? Porque para él esto significa estar fuera del ámbito de su permanencia, fuera de sus afectos más cercanos. Entonces, muchas veces esto trae una repercusión, es decir, tienen que dejar de ir al colegio donde iban, verse con los vecinitos o amigos con los que se veían. Entonces, nosotros debemos explicarle a él, a estos chicos, a estos niños, niñas y adolescentes, el motivo de por qué se ha tomado la medida, cuáles son las condiciones de esta medida, cuál es el tiempo y los plazos de esta medida, y que estas condiciones que han llevado a la toma de esta medida excepcional van a ser revisadas en los plazos que prevé la ley y sobre los pasos futuros que se van a ir tomando. ¿Y quiénes son las personas que intervienen? ¿Quién es la asesora tutelar? Que seguramente ahora vamos a ver en qué momento desde el ámbito judicial, porque sabemos que la intervención de la asesoría tutelar es anterior, es decir, en el proceso administrativo también existe la comunicación directa con el órgano, al igual que muchas veces la asesoría se comunica con la familia, se comunica con el hogar con el que el niño está, más allá de la actuación judicial. ¿Qué logramos con esto? Evitar la revictimización provocada por la incertidumbre que a los niños les genera estas medidas si no comprenden o no se les ha explicado que lo que nos pasaba muchas veces en el juzgado, que los niños, niñas y adolescentes no terminaban de comprender el por qué estaban adelante del juez, por qué vivían en un hogar, por qué se había tomado la medida. Esta garantía a la escucha de los niños se condice con las pautas establecidas en el artículo número 12 de la Convención de los Derechos del Niño, obviamente, y con la interpretación del contenido de este derecho a la escucha que efectúa el Comité de los Derechos del Niño. Los Estados partes debemos alentar a que el niño forme una opinión libre y ofrecer un entorno que permita ejercer su derecho a ser escuchado. Y esto no se va a generar de un día para el otro y en modo milagroso si nosotros no invertimos nuestro tiempo y nos capacitamos en cómo debemos escuchar a los chicos, en cómo debemos acercarnos a ellos, cómo debemos favorecer a que ellos tengan una opinión libre y cómo poder escuchar lo que ellos nos tienen para decir acerca de las medidas que se toman en relación a su vida. Este proceso, que tiene como elemento fundamental el derecho de los niños a ser escuchados, es el proceso que se denomina participación, y pone de relieve que incluir a los niños no debe ser solamente un acto momentáneo y un acto formal, sino que es el punto de partida para un intenso intercambio de pareceres entre los niños y los adultos. Es decir,
yo creo que nosotros debemos lograr, está bien que quizás algunas personas de otras ciencias no compartan del todo lo que les voy a decir, pero me gustaría focalizarlo en lo que estamos hablando. Los niños tienen que tener su lugar de pertenencia en el juzgado, saber quién es la jueza o el juez que lleva la causa, sentirse que pueden opinar, como decíamos hoy, libremente, y esto se genera porque el contacto existe, porque los chicos saben quién es el juez, ya han venido al juzgado y tienen la comodidad y la confianza como para expresarse. Esto es un proceso que también se tiene que ir generando, del cual nosotros somos responsables, para lograr ese fin que es el que necesitamos y el que queremos. La realización de este derecho exige a los responsables de escucharlos que informen al niño de los asuntos, opciones y las posibilidades en las decisiones que puedan adoptarse y sus consecuencias. No será la primera vez que nosotros escuchemos que el juzgado toma contacto o se entera de la existencia de algún familiar o referente afectivo por el niño que hasta el momento no lo sabíamos. Entonces, es importante que la escucha sea una escucha en este sentido, una escucha pormenorizada, una escucha que esté relacionada a la situación que estamos vivenciando, una escucha en la que el niño efectivamente pueda participar. Para eso vuelvo a decir lo mismo, este niño, niña adolescente sentado enfrente del juez o sentado enfrente del asesor, debe estar previamente informado sobre las condiciones en las que se les pedirá su opinión. Para ello, el derecho a la información que tienen estos niños sobre su situación es fundamental. Es la condición imprescindible para que existan decisiones claras por parte de los niños. Por ello, en las modalidades alternativas de acogimiento se recomienda en realidad el comité que deberán introducirse mecanismos para garantizar que en todas las modalidades alternativas de acogimiento, en particular cuando sean instituciones, los chicos puedan expresar sus opiniones y que éstas sean tenidas debidamente en cuenta en los asuntos relativos a su acogimiento, a las normas relativas al cuidado que reciban en familias, hogares de guarda y a su vida cotidiana. Esta es la gran responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto al trato que tenemos que dar en este tipo de procesos. En las audiencias en las que participan los niños, niñas y adolescentes, siempre tenemos que tener en cuenta y recordarlo, que las debemos llevar en un lenguaje sencillo y adecuado a la edad y a la condición en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Somos nosotros, los operadores del sistema, quienes tenemos que encontrar los mecanismos más eficaces para que esta audiencia tenga el efecto que tiene que tener. Sabemos que hoy por hoy estamos atravesando o estamos saliendo, quiero creer, de una situación de pandemia en la que hemos estado entre todos nosotros generando buenas prácticas de escucha, primero a través de las audiencias por medios teletemáticos, después con las audiencias en la sede, con los cuidados que corresponden, pero lo importante es que nosotros podamos encontrar desde el lugar en el que nos encontremos y en la función que nos corresponda llevar adelante, estas estrategias y estos mecanismos eficaces para que la escucha se dé en estos términos. En estas audiencias, nosotros también debemos asumir el compromiso de, cuando hablamos de explicarle en lenguaje sencillo y adecuado a los chicos, también poner a disposición de ellos los resultados de las entrevistas y de los informes que se han celebrado en la causa para que ellos, como así también, perdón, las sugerencias que efectúan nuestros peritos, para que los chicos puedan, vuelvo a decir, encontrarse informados y que su opinión pueda realmente tener esta condición. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Volvemos a hacer hincapié en la obligación y el derecho que ellos tienen, la obligación para nosotros y el derecho que ellos tienen de ser informados acerca del procedimiento y de los derechos que lo asisten, ¿no? Nosotros nos encontramos muchas veces en las audiencias con que los jóvenes no saben de los 180 días que se esperan para que el organismo de niñez presente este programa de estrategia finalizado y qué se ha tenido en cuenta y qué entrevistas se han tenido en cuenta para llegar a esta conclusión, qué entrevistas se han celebrado con este referente afectivo quizás para pensar en la posibilidad de que ese niño, niña o adolescente permanezca en ese lugar durante un tiempo y lo que significa la figura de la guarda. También es importante que nosotros les expliquemos que estrategias se han desplegado con relación a sus progenitores, dónde están sus otros hermanos cuando las medidas, los chicos no están institucionalizados todos juntos o se han tomado distintas medidas. Es decir, todas estas cuestiones nosotros debemos pensarlas
cuando nosotros formulamos esta aseveración de que los niños son sujetos de derechos. Resulta imperativo expresar también el razonamiento legal que siempre, que tanto el juez como el asesor de incapaces realizan al momento de resolver. Esto que nosotros venimos construyendo del lenguaje claro y de las sentencias que son escritas en definitiva para los niños, niñas y adolescentes, tienen que ser, ese razonamiento tiene que ser, tenemos que factiblemente poder explicárselo a los chicos. En este sentido, el Comité de Derechos del Niño afirma que dado que el niño tiene derecho a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, el encargado de adoptar estas decisiones debe poder informar al niño el resultado de este proceso y de explicar cómo se tuvieron en consideración sus opiniones para llegar al resultado de la sentencia. Por eso es que nosotros siempre debemos pensarnos, no sé, yo lo hablo desde mi rol de jueza, escribiendo esa sentencia para ese niño, ¿no? Para poder sentarnos después y explicárselo en este idioma y en que él, que le sea cercano. ¿Cuál es el rol del juez en estas medidas de protección? Nosotros sabemos que dentro de este sistema de protección que hoy hablábamos, cuando el Servicio de Promoción y Protección de Derechos resuelve, que es procedente de la medida excepcional del abrigo, debe notificarla al juez y al asesor tutelar en el plazo de 24 horas, para que el juez determine la legalidad de esa medida, es decir, haga un examen de todas aquellas consideraciones que el organismo de niñez tomó en cuenta para esta medida que resulta ser tan grave como que el niño sea apartado del cuidado, en principio, de sus progenitores. El Estado, en su rol de garante, es quien debe acreditar haber desplegado las acciones suficientes para lograr el fortalecimiento, alentando las prácticas de crianza saludables, entendidas como las que promueven las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes, que apunten a lo relacional y lo dinámico de los vínculos, a desestructurar prácticas que acometan contra los derechos de los integrantes de este grupo, a empoderar a los miembros de la familia en función de sus competencias personales y a desplegar una gestión administrativa no fragmentada que contenga, por ejemplo, respuestas eficaces para colaborar con el cuidado de los más vulnerables dentro de la familia. Recordemos que en este primer tiempo de este proceso, nosotros debemos trabajar para restituir los derechos de este niño en este grupo familiar. Debemos empoderar a este grupo familiar como parte de las estrategias. Esto se condice con el principio emanado del artículo 34 de la Ley Provincial, la 13298, en cuanto dispone que las medidas de protección siempre deben tener por finalidad la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares. Esto también se condice con la Convención de los Derechos del Niño, que le otorga a las familias un lugar de preeminencia y un lugar de protección. Reconoce que si bien la familia es la principal responsable de los hijos o hijas, el Estado debe apoyarla para que pueda cumplir con este rol y es por ello que deberá adoptar las medidas positivas para asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos. Y bueno, y anticipándome a la excelente expositora que va a continuar cuando yo termine, la licenciada María Federica Otero, ella nos explica, igual que Carolina Videta, que el principal derecho humano comprometido en una situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales es el derecho a la vida familiar. Y esto lo debemos entender de esa manera. Yo quiero compartirles con ustedes en esto de las prácticas, esta buena, que no voy a hacerme, es decir, esta buena práctica que la Corte le ha designado en relación a esta cuestión que ha organizado la doctora Abad, que era titular del Juzgado de Familia 2 de San Isidro, que tiene que ver con la designación de una audiencia en el momento del inicio del proceso, una audiencia a la que se convoca al organismo de niñez, al servicio zonal, al servicio local, a la asesoría tutelar, y se toma presencial, es decir, la audiencia puntualmente por el juez, para evitar que lo que nosotros siempre decimos que la intervención judicial plenamente es a partir de los 180 días en que se vence la medida excepcional. Entonces, lo que se intenta es que este rol activo que el juez tiene que tener, al igual que la asesoría tutelar, en todo este proceso, tenga esta razón de ser a partir de esta audiencia. Esta audiencia que lo que va a hacer es evaluar, charlar, disentir, trabajar sobre las estrategias que el organismo ha diagramado, y lo que muchas veces nos ocurre es que el organismo, a partir de esta audiencia,
Si pone en conocimiento del juez y del asesor tutelar todas estas cuestiones que conoce de la causa porque está diseñado de esta manera el sistema de promoción y protección, que esta es una cuestión territorial. Entonces, muchas veces lo que nosotros en estas audiencias es enriquecedor porque nos han contado cómo ha evolucionado este proceso de la toma de la medida, que muchas veces conocen a la familia antes de la toma de la medida, todas estas cuestiones que se están trabajando con el municipio, con desarrollo social, con el servicio de salud más cercano a donde ellos viven y todo el sistema de promoción y de protección con el objetivo de colaborar con que este niño, niña y adolescente pueda volver a esta familia y que se puedan revertir y empoderar a esta familia para que los niños no tengan estos derechos vulnerados. Lo bueno de esta audiencia, recordemos que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no está prevista en la ley, y que al principio nosotros debatíamos si esto era una cuestión de injerencia del Poder Judicial en la conformación del órgano administrativo, ¿no? El convocarlos, y nos hemos sentado en varias mesas de trabajo donde el organismo también se sintió convocado y aprobó y le pareció muy interesante el participar de estas audiencias, donde se trabajaban estas estrategias de una manera conjunta. ¿No? Donde nosotros, por ejemplo, muchas veces nos ocurre que podemos resolver el tema de la percepción de la asignación universal, que se agiliza a través de un oficio judicial el tema de la inscripción de los chicos que no tienen filiación paterna o que siquiera tienen su inscripción de nacimiento. Entonces, lo que se hace es correrse de ese lugar de control exclusivo de la medida de abrigo y abrir un debate y abrir la posibilidad de trabajar desde otro lugar en una mesa de todos, el organismo, el servicio local, perdón, el servicio zonal, la asesoría tutelar, el equipo técnico del juzgado en los casos en que es necesario para lograr e intentar que estas estrategias perdón, de trabajo sean abordadas con una visión integral. Y lo Belén, que, perdón, sí, ya tenés que ir cerrando. sí, perdón, ya estoy. Con esta práctica, lo que nosotros hemos logrado, y teniendo en cuenta el rol del juez como director del proceso, en esta audiencia, lo que se ha logrado es que al finalizar la medida de abrigo de los 180 días, perdón, las medidas que se han tomado, aquellas que se resuelven con la situación de adoptabilidad, no han sido apeladas, es decir, ha bajado el nivel o el índice de estas cuestiones. Hemos tenido un gran índice de expedientes que se han resuelto con una guarda a un familiar y con el acompañamiento del juzgado y de los servicios y de la asesoría, teniendo en cuenta esta cuestión. Yo la verdad nada, me quedé corta con el tiempo, había preparado algunas otras cuestiones, pero bueno, simplemente, y ya cierro, tener en cuenta siempre que estos procedimientos, a la mirada de los niños, los tiempos de los niños en los procesos judiciales, esta es nuestra deuda y es sobre lo cual debemos trabajar en esto de que cuando consideramos a los niños sujetos de derechos y sujetos de este proceso judicial, podamos establecer en qué modo realmente los hacemos sujetos del proceso y que estos procesos siempre deben ser rápidos y tramitados diligentemente y adaptados y centrados a las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. Les agradezco nuevamente la convocatoria y discúlpenme si le robé el tiempo al expositor que continúa.